Bueno, estamos grabando, ¿cómo están? Vamos a ver un tema de reservorios, es un tema de producción, un tema más avanzado, que tiene que ver con algunos ensayos que le pueden hacer a los pozos. No sé si la música está muy fuerte. A los fines de determinar algunas propiedades del yacimiento. En este caso, perdón, vamos a bajar el volumen. En este caso, un ensayo que se llama de Build Up. Ahora se los voy a explicar. Y mediante el método de Horn, mediante una ecuación, vamos a poder determinar permeabilidad y la presión estática del reservorio antes de empezar a producirlo. Aunque el reservorio ya está en producción, el pozo. ¿Eh? Así que yo acá les voy a explicar algunas cosas acá en la pestaña de introducción. Después por mail ustedes me pueden pedir esta planilla Excel donde tenemos todos los cálculos hechos para los fines del ejercicio. Pero bueno, necesitamos hacer una primera introducción. ¿Eh? Así que bueno, este ensayo de build-up se realiza en pozos productores. O sea que pozos que están produciendo petróleo. ¿Eh? Y consiste en hacer que el pozo produzca a un caudal constante por un periodo de tiempo determinado, que se lo llama tiempo de flujo. ¿Sí? Eh, luego, vamos a hacer cerrar el pozo. El pozo lo vamos a cerrar, o sea que el caudal, la producción va a ser cero a partir de un cierto momento. Y vamos a ir registrando la presión en el fondo del pozo, en función del tiempo. Así que en una primera instancia, nosotros tenemos algo parecido. Espérate a ver que tengo que hacer que esto escriba. Ahí está. A una gráfica, voy a escribir ahí, de caudal, en función del tiempo, donde para una primera instancia vamos a tener el pozo fluyendo, abierto, y a partir de un periodo determinado, de un tiempo determinado, en un cierto momento lo vamos a cerrar el pozo. Así que el caudal va a ser cero. Si hacemos lo mismo, pero graficamos no el caudal, sino la presión de dinámica de fondo, o lo que vamos a llamar también bottom hole pressure, en función del tiempo. Entonces lo que vamos a ver es que si aquí se cerró el pozo, en este momento, vamos a ver que mientras el pozo está produciendo, entonces la presión va a ir disminuyendo, y cuando abrimos el pozo, perdón, el pozo está abierto, y cuando cerramos, que acá la producción es cero, si graficamos caudal en función del tiempo, acá la presión, a medida que cuando cerramos el pozo, en el fondo del pozo se va a ir acumulando, aumentando. La presión va a ir aumentando. ¿Sí? Justo antes de cerrar el pozo, vamos a bajar una herramienta para determinar la presión. ¿Sí? Entonces tenemos estas situaciones en estas gráficas. Tenemos, para cambiar el color, tenemos, acá está el pozo cerrado, cerrado. Acá está el pozo, perdón, el pozo abierto, disculpen, porque puse pozo cerrado. Acá está el pozo abierto, está produciendo ese caudal. Acá también tenemos el pozo abierto.
Y acá está el pozo cerrado. Y acá también tenemos el pozo cerrado, donde empieza en el fondo del pozo a recuperar presión. ¿Sí? Bien. Este momento, cuando cerramos el pozo, acá, lo vamos a llamar T sub P, que es tiempo de flujo, que es este de acá. O sea, el pozo estuvo en producción todo este tiempo, de acá hasta acá. Y a ese tiempo lo llamamos tiempo de flujo. ¿Sí? El tiempo que el pozo está cerrado, lo llamamos delta T. Yo lo puse en las ecuaciones, que después les voy a mostrar, lo puse como tita. Es más fácil poner tita que delta T en una ecuación, en un Excel. Así que acá tenemos el tiempo que el pozo estuvo cerrado. ¿Sí? Tita. ¿Está bien? Bueno. Fíjense que al cerrar el pozo, acá la presión empieza a subir partiendo de la presión que tenía el pozo en el momento que lo cerré. Así que la presión, a medida que pasa el tiempo, empieza a subir, como ustedes están viendo ahí, ¿cierto? A partir de tiempo de flujo TP. ¿Está bien? Espera que acá se salió esto, lo vamos a poner ahí de nuevo. Ahí está. Bien, vamos a ir computando la presión de fondo a pozo cerrado en función, ¿sí? Bueno, luego de un tiempo considerable, que lo vamos a llamar tita o delta T, la presión del pozo va a alcanzar un determinado valor, que lo vamos a llamar presión estática de fondo del pozo. Por ejemplo, está acá. Si acá cerramos, si acá hasta este tiempo duró, perdón, si hasta acá duró el cierre del pozo, esta presión que está acá, en esta, la voy a llamar presión estática de fondo del pozo al momento que lo volví a abrir, o que terminé con el periodo de cierre del pozo. ¿Está bien? Esta presión estática, a menos que este delta T de acá, a menos que este delta T de acá, que lo voy a poner con otro color, ahí, a menos que sea infinito, no es esa presión, esa presión, no es en realidad la presión de fondo del pozo, la presión estática original del yacimiento. Para que eso ocurra, tengo que dejar el pozo cerrado un tiempo infinito, para que la presión siga recuperándose. ¿Está bien? Que no es el caso porque los ensayos son en tiempos finitos. ¿Está bien? En realidad es una presión estática que está en proceso de restauración, es decir, va creciendo. Y pasa el tiempo y de pronto yo cierro, vuelvo a abrir el pozo y bueno, no va a subir más la presión estática con el pozo cerrado. ¿Está bien? Así que solamente se va a alcanzar la presión estática original del yacimiento si dejo que este periodo delta T de cierre sea infinito. O sea que dejo el pozo cerrado indefinidamente, que no es el caso en este ejercicio. Bien. Ahora, ¿en qué consiste el método este de build-up? Como ya dijimos, dejamos el pozo fluyendo en un determinado tiempo, después lo cerramos. Y de esa forma nosotros podemos determinar, como vamos a ver ahora, permeabilidad en la región cercana al pozo, y también podemos determinar la presión estática original del yacimiento, como si nunca lo hubiéramos puesto en producción. ¿Está bien? En 1951, Horner, acá está,
en 1951, ¿sí? Desarrolló una expresión matemática que tiene, que es como yo les voy a escribir ahora, presión, dinámica de fondo, igual a una presión inicial, que ahora vamos a ver bien qué es eso, menos, este es un factor de conversión de unidades, 126,6. Ahora vamos a multiplicar por el caudal que está produciendo el pozo antes de que yo lo cierre. Lo vamos a multiplicar por la viscosidad del fluido, en este caso el petróleo, y por el factor de volumen del petróleo. Esto lo vamos a dividir por la permeabilidad de la formación y por el espesor neto productivo de la zona productiva. Encima de esto lo vamos a multiplicar por el logaritmo de, acá tenemos TP que habíamos definido, más el tiempo que yo lo cerré. Le voy a poner un tita acá porque así lo hice en el Excel, dividido tita. El logaritmo de, ¿sí? Bien, esta es la expresión matemática que presentó, que se utiliza Hall en 1951, que si ustedes ven, no es más ni menos que una línea recta. Yo les voy a explicar por qué y en qué condiciones es una línea recta. Primero, decirles que para usar esta ecuación, voy a cambiar acá el color, vamos a poner acá un verde, el caudal, el momento que yo cerré el pozo, o sea, este de acá, que fue cuando yo lo cerré al pozo, este caudal, tiene que estar en unidades de barriles por día, para que funcione la ecuación con esos coeficientes que tienen ahí, de conversión. La viscosidad dinámica tiene que estar en centipoise. El factor de volumen, este acá, es adimensional. La permeabilidad tiene que estar en milidarcis. Y el espesor de la capa productiva neto tiene que estar en pies. ¿Está bien? De esa forma, esta ecuación funciona. ¿Sí? Si no, no va a funcionar. Y por supuesto que los tiempos estos, tita, tiene que estar en, que son los intervalos de tiempo cerrados, tiene que estar en horas. Esto tiene que estar en horas. ¿Está bien? De esa forma, y por supuesto que esto nos va a dar en unidades de libras por pulgada cuadrada. ¿Eh? ¿Está bien? Bueno, ahora vamos a ver por qué esto es una ecuación, es la ecuación de una línea recta. Es muy fácil darse cuenta. ¿Eh? Fíjense que la expresión matemática para una línea recta es I igual mx más b, donde m es la pendiente, x es la variable independiente y b larga es la coordenada de origen. ¿Está bien? Es decir, si yo grafico y igual y en función de x y tengo una línea recta, esto es b, coordenada de origen, y la pendiente, que es la tangente de este ángulo, es justamente m. Y esa es la expresión matemática y la gráfica de una línea recta en un de pares ordenados x y ortogonales. ¿Eh? ¿Estamos? Lo voy a borrar a eso para que tengamos un poquito de espacio. Por de arriba nomás. Entonces ahora identifiquemos acá, voy a hacer resaltador acá amarillo, no tan gordo como el otro porque me pareció que era una barbaridad. ¿Dónde están acá los elementos de esa expresión matemática de la recta? Fíjense,
B larga, que es la ordenada del origen, la tengo acá. Que es el término que no tiene el X. ¿Cuál será el X? Dirán ustedes. Bien. M es todo lo que está multiplicando a X. Voy a cambiar el color. M es todo lo que está multiplicando al X. Entonces M es todo esto, incluido el signo negativo. ¿Bien? ¿Y cuál es el X entonces? Mi X, voy a poner otro color acá, es este de acá. ¿Lo ven? Ahí está el X. ¿Sí? Entonces esto es válido si yo lo grafico en un gráfico. Vamos a poner acá un color negro, está bien. Semilogarítmico, de este tipo. Que escribo ahí, donde acá grafico y que sería la presión dinámica de fondo, acá está, igual, o sea, función de acá, logaritmo de TP más tita sobre tita. ¿Eh? O sea, si yo grafico eso, tengo una línea recta. ¿Está bien? En realidad lo que vamos a hacer es graficarlo de esta otra manera, donde vamos a poner acá, voy a borrar esto de acá, y lo vamos a graficar así. Acá va a estar la presión dinámica de fondo, o BHP como lo puse yo en el Excel. ¿Está bien? Acá son los valores crecientes del logaritmo de TP más tita sobre tita. Y si eso es así, esta gráfica me va a dar una línea recta, que la voy a graficar acá, con un azul, de esta forma. ¿Eh? Ahí. ¿Está bien? Eso es pura matemática. ¿Eh? Ahora bien, fíjate vos cuál es el valor de la pendiente. M, lo vamos a escribir acá con negro, M, o sea, estoy calculando el valor de la pendiente acá, ¿no es cierto? Esta de acá, la tangente de este ángulo. ¿Eh? La tangente de ese ángulo, que es la pendiente, M, es ni más ni menos que menos 126,6 por el caudal anterior al cierre, por la viscosidad, por el factor de volumen del petróleo, dividido la permeabilidad, dividido por el espesor neto de la capa productiva. Y esa es mi pendiente, la tangente de ese ángulo que yo marqué ahí. ¿Está bien? Por otro lado tenemos, que habíamos dicho, que el ordenado al origen es este PI de que está acá. ¿No es cierto? Este que estoy marcando acá arriba. ¿Eh? Esa es la ordenada al origen. Y que X, entonces, la ecuación esta, de igual a mx más b, no es ni más ni menos que el logaritmo de T sub p tita más tita dividido tita. ¿Eh? ¿Está bien? Bueno, hasta ahí entonces un poco de teoría. Ahora, veamos algo que pasa con la gráfica. Con la gráfica esa ahí. Que la voy a hacer un poquitito más grande. Si quieren, déjame borrar. Si la hacemos un poquitito más grande acá. Ahí está. Vamos a repetir esa gráfica, pero un poquitito más grande. No mucho más porque ahí abajo está saliendo mi imagen, me parece. Ahí está. Entonces acá tenemos el logaritmo
el tiempo, cuando cerramos el pozo, más tita, que fue el tiempo que el pozo estuvo cerrado, dividido tita. Acá tenemos la presión dinámica de fondo, VHP, como lo puse yo, ¿sí? Y esta es la gráfica. ¿Está bien? Está bien. Nosotros vamos a, por una cuestión nomás de precisión del instrumento, vamos a medir hasta ahí. Si no vamos a estar todo el tiempo que el pozo cerrado midiendo, vamos a medir hasta ahí con el instrumento, ¿sí? Y vamos a decir entonces, para poder seguir avanzando con esto, que M, que lo voy a resaltar acá para que no lo perdamos de vista, voy a poner un color de otro color, hay un cosito rosa, acá, M, es ni más ni menos que lo que yo voy a escribir ahora, fíjense por qué. Yo acá tomo un intervalo unitario, ese de ahí, para el logaritmo de TP más tita sobre tita. Esto me genera acá un delta P, ¿no es cierto? Y la tangente de ese ángulo, que es la pendiente, la tangente de ese ángulo es delta P sobre 1, o por ciclo, el ciclo de cierre. ¿Está bien? ¿Está bien? Bueno, de forma tal que la pendiente me da unidades de presión por ciclo. Variación de presión por cada ciclo de apertura y cierre que yo hago. Bien, muy bien. Así que, conociendo la pendiente M, puedo despejar la permeabilidad acá, como la estoy marcando acá. Ustedes van a ver, con rojo, con este color de acá. Acá tengo la permeabilidad acá. Puedo despejarla y calcularla. ¿Y cómo calculo la pendiente M? Y la pendiente M grafico los datos que tengo de ensayo, cuando ensayo el pozo. Ahora lo vamos a ver en el Excel. ¿Está bien? Sí, lo que hay que mirar también es que en esta expresión, logaritmo, eso es importante que lo tengan muy presente, porque si no nos vamos a perder lo que estamos haciendo después. En esta expresión, en esa expresión matemática, ¿sí? Cuando θ tiende a infinito, cuando θ tiende a infinito, toda esta expresión tiende a 1. Perdón, tiende a 0. O sea, esto tiende a 0 simplemente porque cuando θ tiende a infinito, TP más θ sobre θ tiende a 1. El logaritmo de 1 es 0. ¿Se entiende? Bien. Y también cuando θ tiende a 0, ¿sí? La presión dinámica de fondo, o la VHP como puse yo acá, va a tender a la presión estática, que era la que tenía originalmente el reservorio. O sea, cuando θ tiende a infinito, hacia el delta T, el tiempo que yo lo tengo cerrado, tiende a infinito, va a recuperar la presión estática hasta llegar a la que es la original del yacimiento. Les recuerdo que todo esto es válido si el pozo se cierra cuando el yacimiento no estuvo mucho tiempo en producción, desde que se puso en servicio el pozo, ¿no? Si no, no es válido todo esto. ¿Está bien? Bueno, así que lo que vamos a hacer es graficar, después vamos a extrapolar esta recta, acá lo voy a poner con rojo, perdón, acá
Voy a poner con rojo, vamos a extrapolar acá, y este va a ser nuestra presión estática original del yacimiento, puesto que acá va a haber C, va a estar a decir 0, un 1 por un lado, un 10, un 7, es una escala semi-logarítmica. ¿Eh? ¿Está bien? De, para el eje X. ¿Está bien? Bueno, vamos a ver un poquitito ahora entonces qué es lo que hicimos con las gráficas. ¿Eh? Primero, vamos a ver entonces los datos que tenemos. Vamos a leer acá el enunciado del ejercicio. Vamos a ir anotando abajo los valores. ¿Eh? Así que tenemos, bueno, dice, se ensaya un pozo, estoy leyendo acá, ¿no es cierto? Ahora necesitamos acá. No, nada que ver. Suma, acá. Acá. Se ensaya un pozo que estuvo en producción desde el día 7 de febrero del año 1 hasta el 16 de febrero del mismo año. Es decir, estuvo en producción 15 días. ¿Eh? O 16 días según. 16 menos 1, 15 más 1, 16 días. Contando el 16. Estuvo en producción 16 días. Que, bueno, yo te digo que el pozo no tiene que haber estado producido durante mucho tiempo, porque si no, no es válido todo esto. ¿Está bien? En ese momento se cierra el pozo y se inicia el ensayo hasta el día 8 de marzo. ¿Eh? Así que tenés del 16 de febrero hasta el 8 de marzo, hacemos la cuenta después, una cantidad de días. Y donde se midió la presión del fondo de pozo. ¿Está bien? La producción acumulada, sigue diciendo acá, al instante del cierre fue 5.847 barriles. Acá está, arriba. Producción acumulada. Y su caudal, al momento que se cerró, estaba produciendo el pozo 641 barriles por día, que es lo que puse acá. Después te voy a mostrar la fórmula. La presión del fondo del pozo, BHP, se registró a intervalos iguales después del cierre. Y las lecturas son las que se muestran acá en la tabla esta. Acá lo ves. ¿Está bien? Luego fíjate que esto empieza acá diciendo que cuando el tiempo de cierre en horas era de 19 horas, por ejemplo, esta era la presión del fondo del pozo. Pasaron 6 horas más y la presión aumentó un poquitito. Pasaron 6 horas más y la presión siguió aumentando. Y así sucesivamente, a medida que pasaban las horas, en intervalos de 6 horas, para graficar, la presión estática, fondo del pozo, iba aumentando. ¿Está bien? Eso lo vamos a graficar en la próxima pestaña del Excel. Los datos están acá. Vos fijate, acá dice 19, perdón, acá dice 19 y acá dice 19, donde estoy poniendo tiempo de cierre, tita, ¿estamos? 19, ¿ven? Y presión estática del fondo del pozo 1192. Así que acá tengo, si vos mirás acá, saco eso de ahí, 1192. ¿Lo ves ahí? Otro color celeste ahí. Ahí tenés la presión estática del fondo del pozo. ¿Ves? Todo eso voy volcando todos los datos de presión estática en función del tiempo, como te muestro acá, que es la gráfica que va a aparecer después. ¿Qué otra información tenemos? Tenemos, por lo que dice ahí, vamos a escribir, tenemos que el espesor neto productivo era de 349 pies, se hizo con un perfil eléctrico, ahí está el dato, que entra en la ecuación, acordate, que la expresión matemática, acá entra el espesor,
neto de la capa productiva. ¿Está bien? Este dato ya lo hemos puesto. ¿Eh? ¿Cuánto estaba produciendo el pozo al momento que lo cerramos? Seguimos leyendo. Y dice que la viscosidad de 40 centipoise va en la ecuación matemática de Horner, ahí que lo tenemos como dato. Y el factor de volumen del petróleo también va en la ecuación de 1,075. ¿Está bien? Que acá lo tenemos. ¿Está bien? Bueno, y que nos pide lo siguiente. Nos piden determinar la presión estática o extrapolada y la permeabilidad de la formación por el método de Horner. ¿Está bien? ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Teniendo presente esta expresión matemática. Acá arriba. ¿Está bien? Así que vamos a graficar la presión de fondo en función, en un eje semilogarítmico, el eje X, del logaritmo de TP más tita sobre tita. ¿Sí? Vamos a calcular la pendiente, que vamos a trazar una línea de tendencia, una línea recta de tendencia, y eso nos va a dar la pendiente, y con la pendiente vamos a poder calcular, despejando la permeabilidad. ¿Eh? Y después extrapolando esta línea recta, cuando vale 0x, o sea, el logaritmo de TP más tita sobre tita es 0, conoceremos la presión estática que tenía el yacimiento en los alrededores del pozo antes de empezarlo, antes de ponerlo en servicio. ¿Lo vemos? Bien. Está graficado todo esto. O sea, acá teníamos los datos. ¿No? Perdón, y acá me olvidé de explicarte que calculamos este tiempo, no como con los datos de las fechas que nos dan acá, sino muy sencillo, haciendo esta división que te muestro de arriba. O sea, si yo divido, espera que pongo acá esto, si yo divido el caudal acumulado, que se mide en barriles por día, dividido, si yo lo divido por, fíjate acá la fórmula, el caudal Q, que es el que estaba produciendo el pozo al momento que yo lo cerré, para empezar el ensayo, y Q está perdón, el caudal acumulado está perdón, me equivoqué, el caudal acumulado está en barriles, no es para darse cuenta, y el caudal está en barriles por día. Si yo simplifico, entonces esto me va a dar en unidades de tiempo, en días, ¿está bien? Y ese es el que después lo multiplicar por, después hay un factor 24 en la fórmula, lo van a ver acá ustedes, mirá, porque paso de días a horas, ¿está bien? Bueno, dicho esto, primero hacemos los cálculos acá, fíjate cómo hago los cálculos. Estoy sacando el logaritmo base 10 de t, yo a t lo llamé esto de acá, en algún lado está, perdón, t, ahí lo tenés, lo tengo que calcular ahí, 218,9, logaritmo base 10 de t más h5, voy a poner acá datos, no, fórmulas, mostrar, rastrear dependientes, perdón, fórmulas,
¿Lo tenés? ¿Eh? Vos fíjate, para calcular el 0,164 usé este tiempo de acá y usé este otro. Otra forma de verlo es que vos, esto es una fórmula, por ejemplo esta, haz clic acá, ahí arriba, en donde está la barra de fórmulas, y te muestra. Estás usando el 151 esto, que es el tiempo h, y estás usando el TP. Así que la fórmula es el logaritmo base 10 de esto más 151 dividido 151. ¿Te acordás? TP más H y eso después dividido H. Perdón, TP más tita dividido tita. Y eso es el logaritmo. Ahí está, ¿no es cierto? El logaritmo. Bien. Entonces ahí tenemos estos valores. Lo que vamos a graficar ahora, yo te muestro acá y pongo este botón de la derecha, seleccionar datos, agregar, modificar, acá, fíjate de dónde están saliendo los datos. Los valores del eje X son estos que están acá, ¿los ves? Todo esto que está acá. Todo esto. ¿Sí? Y los valores del eje Y son estos que están acá. ¿Lo ves? ¿Está bien? Bueno, y entonces yo tengo graficado esto. ¿Está bien? Que todavía se supone, yo se lo voy a sacar acá, no tiene una línea de tendencia. Simplemente ahí están los puntos estos que es la gráfica de estas dos variables. La presión y el tiempo de cierre. ¿Está bien? Ahora, ¿qué puedo hacer yo con esto? Yo con esto puedo hacer una línea de tendencia, porque lo que estoy tratando de hacer es, acá, buscar la pendiente de una línea recta. Porque esa pendiente va a ser nada más ni nada menos que el delta P, y ese delta P lo voy a conocer y puedo despejar, perdón, voy a conocer la pendiente y puedo despejar la permeabilidad. ¿Está bien? Entonces, lo que vamos a hacer nosotros acá es, vos marcás cualquier punto de la gráfica, botón de la derecha, agregar línea de tendencia, lineal, exponencial, lineal, como bien dice ahí, y ahora acá abajo le pones presentar la ecuación en el gráfico y además el valor R cuadrado. Lo voy a mover un poquitito para acá, lo voy a sacar de ahí, luego lo vea, lo voy a mover ahí, ahí está, pero un poquito mejor, para que le ponga un fondito blanco para que lo veas, ahí está, ¿está bien? Vos fíjate que ahí me da la ecuación de una recta igual menos 81,136x más 1280,3 y el R cuadrado 0,998. Si el R cuadrado fuera 1, entonces esta línea recta refleja perfectamente, está indicando que los puntos que yo tomé en mi ensayo están perfectamente alineados en una línea recta. ¿Está bien? En este caso, fíjate que en vez de ser 0, perdón, en vez de ser 1 es 0,998. O sea, hay una diferencia de 0,002, o sea, un 2 por 1000 de error con respecto a la alineación de los puntos, tal como los tengo en el ensayo, con respecto a una línea recta. Y fíjate que en la línea recta, como te voy a mostrar en la próxima pestaña, te estoy marcando en rojo, acá, el pendiente, porque lo sacan cuando hago la línea de tendencia, una ecuación lineal, y me saca el canal de origen, 1280,3, que la puse en verde. Así que la pendiente, menos 81,3, que yo lo puse acá, no es ni más ni menos, 136, menos 81,136, no es ni más ni menos que, como yo había dicho antes, la variación de presión por ciclo, ¿está bien? Que es esto que está acá, como lo verás, lo ves acá,
le voy a puesto la variación de presión por ciclo. Pluma, amarillito, esto de acá. ¿Lo ves? Está la pendiente. ¿Está bien? ¿Lo viste? Así que si seguimos, sencillo ahora, si esa es la variación de la presión por cada ciclo, entonces yo puedo despejar de acá a amarillo, ahí acá lo despejo, ¿eh? Lo despejo y puedo calcular acá, como estoy haciendo exactamente en este momento. Fíjate la ecuación matemática que yo puse ahí arriba, no es ni más ni menos que tomar esta expresión, donde conozco m, que vale menos 81,136, pero despejando k. Y ahí me dio el valor de k, perdón, de 158 milidarcis. Es interesante, ¿no? Y ahora vos me dirás, ¿y qué hacemos con la presión estática del yacimiento en las cercanías del pozo, cuando el pozo no estaba produciendo? No acá, porque acá yo cerré, para que voy a escribir, como te decía yo al principio, yo acá dejé el ensayo, no seguía adelante. Pero yo lo que puedo hacer es extrapolar, y lo voy a poner en rojo, esta línea recta, y ver cuál es el valor cuando, como dijimos antes, logaritmo de TP más tita sobre tita tiende a 0, que te habíamos puesto acá, si te acordás. Que yo te expliqué, cuando el logaritmo de TP más tita sobre tita tiende a 0, o que tita tiende a infinito, acordate que acá lo que está, el tiempo en realidad está corriendo, está aumentando en este sentido. Déjame acá poner el tiempo, acá va en este sentido. Las horas van en ese sentido. Acá abajo estoy graficando el logaritmo de un cociente, es otra cosa. Entonces, cuando estoy acá en 0, tiende a 0, entonces lo que estoy calculando es ni más ni menos acá, ¿ves? En esta extrapolación que te había mostrado acá, cuando yo extrapolo a 0 y llego a 0, tengo la presión estática del fondo de pozo, cuando el pozo todavía no había estado en producción, la original del yacimiento, de forma tal que no necesito extrapolar, porque yo tengo la ordenada del origen. Insisto mucho con esto porque hay muchos avanzados en estudios de ingeniería, que yo les cuesta todavía sin ofender a nadie, las expresiones matemáticas de una recta, por ejemplo. Pues fíjate la ordenada del origen acá, la ordenada del origen, esta, estoy marcando ahí, que es cuando la recta corta el eje Y, acá. Ahí tenemos la ordenada del origen. Ese sería, en esta expresión matemática, el P inicial. Así que, ¿dónde lo saco? Y la ordenada del origen la tengo acá. Acá tengo 1280,3. No tengo que hacer otra cosa, porque esta es la expresión matemática de una recta que prácticamente coincide con todos los puntos del ensayo en 2 por 1000 de Rho nomás. ¿Está bien? Así que yo puedo afirmar, como puse acá, ahí está, como puse acá, que la presión estática del fondo del pozo, antes de empezar a producir, era de 1280,3, no esta de acá. Hasta acá hice el ensayo, acá de 1270 y pico. No, es esta que está acá, 1280,3. Y la permeabilidad, 158 milidarcis. Bueno, y con esto ya hemos concluido el ejercicio. Espero que lo hayas entendido. Cualquier cosa me escribís, me preguntas algo.
Y después vamos a ver en la próxima clase curvas de declinación, ¿eh? Para poder proyectar futuro lo que estaría produciendo un pozo, ¿eh? Así que bueno, nos vemos en la próxima clase.